Les voy a contar un poquito acerca de el por qué, recurrimos a este tema. Si bien, el hecho de los duelos siempre es un tema muy interesante, porque justamente hace unos meses lo platicábamos con algunos movers, que justamente estos movers fueron los que compartieron esta idea de invitar a una tanatóloga, el buscar a una tanatóloga o un tanatólogo, déjenme decirles que no fue una tarea sencilla, por ahí Jess está poniendo muchos 5. Jess es testigo de todo lo que pasamos para poder encontrar a la persona indicada y llegar a esta sesión, porque es importante conocer todas las fases que tiene un duelo, pero lo más importante es conocer y reconocer cuando estamos en duelo, porque no sé si les pasa a ustedes, pero en lo particular, yo solamente, como que, asociaba el duelo a la pérdida de una persona, pero platicando con la ponente de que vamos a tener el día de hoy, justamente Ana María, comentaba que, pues, hay muchos duelos y a mí me sorprendió mucho cuando yo platicaba con ella, porque ella mencionaba que incluso una separación de pareja, un cambio de mudanza a otro país o perder a tu mascota, pues, son duelos, o incluso cambiar de trabajo. Entonces, es algo muy interesante conocer y darle la importancia a estos procesos, pero lo más importante es conocer cómo el CBD pudiera ser un auxiliar en este proceso. Así que si te interesa conocer la respuesta, estás en la sesión indicada. Comparte el link con más personas para que se puedan sumar el día de hoy. Vamos iniciando y para iniciar esta sesión, yo ya miren, no voy a hablar mucho, porque ustedes saben que luego aquí yo me puedo quedar hablando muchísimo. Es un placer para mí el día de hoy presentar a nuestra invitada de lujo. Ella es Ana María, ahorita ustedes la van a poder conocer un poco más. Ella es tanatóloga y actualmente ella tiene una especialización en pacientes oncológicos, pero ustedes van a conocer su profesionalismo, su experiencia y lo más importante que nos va a responder si ella recomienda el CBD o cómo pudiera ser esta interacción. Primeramente, ella nos va a dar una breve introducción a la tanatología y a lo que el CBD pudiera ser. Así que si te interesa este tema, estás en la sesión adecuada. Ana María, si estás por ahí, vamos a darte el co-host para que puedas compartir tu pantalla y puedas hacer una presentación con todos nosotros. Recuerden aprovechar a nuestra ponente porque esta sesión está siendo totalmente en vivo. Así que al finalizar, claro que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas con nuestra ponente. Así que, Ana María, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Fabi? Buenas noches. Aquí andamos ya, y muy listísimas. Excelente. Pues mira, cámaras y micrófonos para ti. Adelante, Ana María. Ok, perfecto. Bueno, pues en esta ocasión, mi nombre es, como les decía, Ana María Martínez Vega. Soy tanatóloga por la Universidad de Guadalajara y yo practico la tanatología a nivel privado y también trabajo con varias fundaciones. Una de ellas es Salvati, que son pacientes de cáncer y de cáncer de mama. Soy la tanatóloga de ahí de la fundación y también trabajo para la cuestión privada. Y prácticamente yo trabajo en línea, muy pocas sesiones las doy en presenciales. Esa es una gran ventaja. Afortunadamente cuento con pacientes de diferentes estados, entonces pues vamos a platicar de esto. El tema es cannabinoides como auxiliares en los procesos de duelo. Pero bueno, vamos a saber más que nada ahorita primero qué es la tanatología. Pues tradicionalmente la tanatología, su definición es tanos, muerte, logos, estudio o tratado. Es la ciencia encargada de encontrar el sentido al proceso de la muerte. Actualmente, ¿qué es la tanatología? Como decía Fabi, pues efectivamente, muchos tenemos la creencia o la ideología que la tanatología solamente se dedica a los procesos de fallecimiento de alguna persona, pero no, en realidad ya es un poco más amplio el trabajo que hace la tanatología,
pero ahorita lo que nosotros vamos a ver, ¿qué es el duelo? El duelo es el proceso natural de adaptación física, mental y emocional ante cualquier pérdida o ante cualquier cosa que nosotros podemos considerar como pérdida. En este caso, que es una pérdida, pues sí, efectivamente, el fallecimiento de un familiar, un accidente, pierdes económicamente y muchas veces, bueno, pues hay accidentes y logran eh, tener problemas mecánicos o algo así. Y bueno, pues el suicidio hay muchas creencias muy difíciles, pero también genera un duelo muy fuerte, sobre todo a los sobrevivientes de suicidio, que en este caso son las familias, la separación de una pareja, el duelo de un niño que se separan sus padres, el duelo de la pérdida de la mascota, la pérdida de la salud, la vejez también es una pérdida, porque nosotros empezamos a perder nuestras facultades físicas. Entonces llega a ser una pérdida muy difícil de entender y muchas otras ocasiones de aceptar. La tanatología maneja tres tipos de duelo. El patológico, que se refiere que ya lleva más de 2 o 3 años. En alguna ocasión, nosotros platicamos un duelo y nos vuelve a llenar de emociones y volvemos a recordarlo tal cual y nos provoca lágrimas. Entonces a eso se le puede llamar un duelo patológico o complicado. Y el duelo anticipado se refiere cuando a nosotros nos dan un diagnóstico de alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo con anticipación este duelo. Y el duelo fisiológico es el que vivimos en este momento. Entonces, la tanatología maneja tres tipos de trabajo para estos duelos. ¿Qué es lo que pueden perder las personas en un proceso de duelo? Bueno, pues lo que pueden perder las personas en un proceso de duelo es la pérdida de un miembro u órgano, en este caso un accidente, en este caso los pacientes de cáncer, los pacientes oncológicos sufren un duelo sumamente difícil porque, bueno, en los pacientes de cáncer de mama es la amputación de su mama y es una pérdida. El duelo por la pérdida de la pareja, el duelo de la estabilidad económica que nos genera una enfermedad, un accidente, el duelo de nuestra vida social. Eso también es muy interesante. Los pacientes o las personas que llegan a tener el duelo de una pérdida de un familiar, la desaparición de un familiar o un feminicidio, en el momento están con nosotros, pero consideran ellos o las personas consideran que el proceso de duelo debe de tener un tiempo. Entonces, nadie sabe lo que siente una persona en proceso de duelo. Y las personas en la sociedad, sus amigos, empiezan a darse cuenta que esta persona pues no puede salir y se llegan a alejar. El duelo también de la añoranza de tu vida anterior. Esto es demasiado dramático, sobre todo en los pacientes de diabetes, hipertensión, cáncer, porque añoran el momento en que antes comían, lo que hacían, lo que podían ver, lo que podían realizar. Entonces es algo muy difícil, sobre todo para las personas que son cabezas de familia. Y esto les crea una pérdida y un duelo sumamente difícil. ¿Qué es lo que pasa aquí en todo esto? Pues las personas que están en un proceso de duelo prácticamente se sienten solas, se sienten encerradas, se sienten destruidas interiormente. Y todos estos procesos son reflejados en sus emociones y cómo las proyectan. Se sienten paralizados, sienten vergüenza. Por ejemplo, un familiar de un sobreviviente de duelo le da vergüenza decir que su familiar se suicidó. Entonces, no nada más es el duelo por la pérdida de tu familiar, sino por las emociones que conlleva, porque todavía es muy estigmatizado. Las personas que, por ejemplo, eh, pierden el sentido de la vida, es muy difícil
porque crees que con la persona que falleció acabó tu vida, no tienes otra vida, y esto suele pasar mucho, por ejemplo, con los cuidadores principales de un paciente. Estuviste con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu hijo, cuidándolo durante un periodo largo, y en torno a eso giró tu vida. Entonces, eso puede ser un duelo muy difícil de llevar. ¿Por qué? Porque no nada más es el duelo de la pérdida del familiar, sino tu propio duelo de no saber qué hacer ahora con tu vida. Te sientes frustrado, te quieres morir. Y también hay algo muy importante. Muchas personas llegan a sentir culpa. Debí de haberlo llevado, no lo escuché, es que tenía mucho trabajo, no pude estar con ella, no pude estar con él, no debí comprarle el carro. Entonces son muchas situaciones que una persona sobreviviente y que está viviendo un duelo llega a sentir. Con la tanatología, tu proceso del duelo es gestionar tus emociones. ¿Qué es lo que nosotros principalmente hacemos? Tienes escucha activa, manejamos tus sentimientos de culpabilidad, de angustia, de soledad. Llegas a sentirte solo. Una persona que tiene un duelo, su duelo es único, aunque haya fallecido un familiar y este familiar tenga su esposo o sus hijos, cada una de las personas perciben en forma distinta este proceso de duelo por la historia de vida que tenían con esa persona. Entonces, es muy difícil que, digamos, Juan o Pedro, Pancho lo sintió menos porque no convivía o porque no lo veía o porque estaban ya divorciados. O sea, no es verdad. Cada persona tiene un duelo único y tienen permiso a sentir lo que se siente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos culpamos y lo que hacemos con el duelo es normalizar las emociones que tú tienes y que nosotros en el trabajo y en la terapia tanatológica de acompañamiento vamos trabajando a través de tareas de duelo, técnicas de respirado, el tapping, eh, no sé, el diario, el de por sí o por si pasa. Por ejemplo, hay un diario que yo manejo mucho con los pacientes de cáncer, es por si yo no estoy. Aunque ellos no saben la respuesta final de su proceso, eh, nosotros hacemos un diario en el que le explicamos, les escribimos a nuestros familiares. Por ejemplo, tengo muchos pacientes que son jóvenes ellas y tienen hijos chicos. Entonces no saben si van a sobrevivir para verlos. Y yo lo que les hago es que hagan cartas y hoy que cumpliste 15 años, y hoy que cumpliste 20, y hoy que cumpliste 25, tratar de que sus hijos o sus familiares los puedan encontrar a través de sus letras y de lo que realmente sentían en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando una persona pasa el proceso de duelo, no sabe dónde buscar a su familiar fallecido. Entonces, hagan de cuenta que, por ejemplo, este tipo de diarios es súper buenísimo para el sobreviviente, para el que sufre ya el duelo. Y nosotros, por ejemplo, ahorita yo estoy llevando un diplomado para paliativos, para ser tanatóloga especialista en paliativos, y todo este tipo de técnicas y de resoluciones les ayudan mucho a los familiares. ¿Por qué? Porque entienden el proceso de que la muerte forma parte de la vida. Ahorita en estos días que estamos festejando, increíblemente México es un país que maneja con mucha alegría, con mucha emoción y con mucha festividad que vengan o estén con nosotros nuestros muertos, pero no logramos cruzar el puente de permitirnos que entendamos que la muerte forma parte de la vida, de un proceso. Entonces, con las tareas de tanatología y las tareas de duelo, yo ayudo tanto a los pacientes como a los familiares de los pacientes. Es de suma importancia que si yo le doy terapia a un niño que sus papás se divorciaron, yo empiece con la terapia de tanatología con sus papás, porque ellos tuvieron una pérdida de una separación.
o por ejemplo con unos pacientes de cáncer que ya estamos en paliativos, que ya estamos en terminal, hablar con sus familiares para que esta transición se convierta en un proceso de vida en los días que le quedan a la persona que está pasando por el proceso de enfermedad. También hablamos de autocuidado para tanto para el paciente que está enfermo como para su familia. Hacemos despedidas. Muchas veces, por alguna razón, aquí, curiosamente en Guadalajara, hay mucha gente que se va a Estados Unidos y su familia queda aquí. Entonces, no existe esas despedidas ni físicas ni escritas, y lo que tratamos de volver a hacer es que ellos hagan esas cartas, hagan esas, se llaman psicomagia, y que podamos tratar de que ese proceso lo pueda trascender la persona que está llevando la tarea de tanatología. Hay algo también súper importante, los agradecimientos. Muy pocas ocasiones podemos hablar con nuestro familiar y agradecerle todo lo que nos dio en vida. Cuando yo voy al Hospital Civil Viejo de aquí de Guadalajara, y me toca el área de geriatría, lo que hacemos es eso, que los familiares que estén ahí con el paciente que está ya en una etapa terminal, sientan ese proceso de dar el agradecimiento, darse el perdón, solucionen las cosas tanto para el que se va como para el que se queda. ¿Por qué? Porque así ya el proceso de tanatología o el proceso de duelo va a ser mucho más llevadero para la persona que se queda. Y para la persona que se va tranquila, se va en un proceso de paz con la vida misma, con la religión que tengan. Nosotros en tanatología no hablamos de religión, hablamos de espiritualidad. ¿Por qué? Porque obviamente, bueno, pues existen muchísimas religiones. Entonces aquí lo que hacemos es tratar de manejar el agradecimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando yo doy terapia en línea? Actualmente la pandemia fue lo que nos dejó, el poder trabajar ya con los pacientes en línea. Muchos de mis pacientes son oncológicos y no pueden salir. Entonces, Zoom, Google Meet, WhatsApp nos permiten la comunicación con esos pacientes que no pueden salir de casa, con esos pacientes que están en otro estado de la República, con esos pacientes que no tienen las fuerzas para que sus familiares los puedan transportar y puedan ellos tener su terapia sin ningún problema. ¿Qué es lo que yo manejo con las terapias en línea? Me adecuo a los horarios de las personas. Actualmente, aunque ustedes no puedan creerlo, mis horarios más saturados son de las 5 de la tarde a las 9 de la noche, y son muy de mañana. Generalmente en el inter del día le puedo dar terapia de tanatología a los niños, pero tengo una agenda apretada en esos horarios porque realmente las personas ya salieron de trabajar, ya llegaron a su casa, ya salieron del tráfico, disponen de media hora, 40 minutos para tomar un café, un vaso con agua y disponerse a tomar una terapia desde la tranquilidad y la intimidad de su casa. Entonces, este proceso es súper padre con ellos porque ya están en su zona de confort, no están estresados de que llegan del tráfico o se tienen que ir al tráfico, en este caso pues Guadalajara o la Ciudad de México, Monterrey, que realmente son ciudades muy saturadas. ¿Cuál es la finalidad de la frase que puse aquí de Murakami? Murakami es un escritor japonés que me gusta mucho. Escribe muchas cosas muy interesantes, habla mucho de la alegoría, habla mucho de temas que curiosamente Japón y México son muy, muy relacionados porque realmente quieren a sus ancestros, cuidan a sus ancestros, los protegen, y México también eh, jala la sabiduría de las personas, y Japón también es así. Entonces este escritor dice que cuando salgas de la tormenta no serás la misma persona que entró en ella, y de eso se trata la tormenta.
Mayormente cuando nosotros pasamos un proceso de duelo, entramos a él, sentimos la tormenta sumamente fuerte y muchas personas queremos salir a los 3 días. Y no, realmente este es un proceso que nos lleva a la introspección, nos lleva al análisis, pero no de la vida de la persona que se fue, sino de mí. A mí es al que me mueve, a mí es al que me cuestiona, a mí es al que me hace pensar qué sucedió y qué quiero yo para mi propia vida y para mi propio proceso de muerte. Entonces, sumamente interesante el proceso de duelo. Bueno, en esta ocasión yo fui invitada por Mubo. ¿Qué es Mubo? Bueno, pues es una empresa mexicana que maneja el cannabis. Quiero decirles que yo manejo mucho el cannabis con mis pacientes. ¿Por qué? Porque yo soy la persona, el tanatólogo actualmente en los hospitales es la persona que es el primer filtro antes de pasar al psicólogo y antes de pasar al psiquiatra. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con las emociones que están viviendo en este momento. Entonces, cuando yo tomo un paciente por primera vez, trabajamos, ninguna sesión dura menos de 60, 80 minutos, trabajamos, vas viendo su historia de duelos, vas viendo cómo está, pero conforme tú vas viendo las sesiones, te das cuenta qué persona realmente quiere trabajar en el proceso de duelo, porque algo muy difícil, eh, algunas personas sí quieren trabajar su proceso de duelo, pero otras personas no están lo suficientemente preparadas para trabajarlo. Entonces, muchas personas, por ejemplo, tengo pacientes que han sufrido el asesinato de sus hijos y una en especial que la tengo ahí en San Francisco del Rincón, estaba desesperada porque el psicólogo le diera medicamentos, cuando el psicólogo no puede dar medicamentos, lo único que lo receta es el psiquiatra. Entonces yo le dije, a ver, me consultó a mí, le dijeron que una tanatóloga era la especialista, me consultó a mí, dimos el espacio, dimos el tiempo, tenía ella que desahogarse. ¿Por qué? Porque aunque toda la familia estaba viviendo el duelo, los hermanos, el esposo, el dolor más grande que tiene una madre es la pérdida de un hijo, bajo la circunstancia que sea. Entonces esta madre estaba sumamente desesperada y quería ya recurrir al medicamento. Afortunadamente pudimos hacer contención porque lo que nosotros también hacemos es atención a crisis. ¿Qué quiere decir? Cuando un paciente está incontrolable, desesperado y no sabe qué hacer, yo puedo trabajar con él en ese momento, vía presencial o vía línea, no importa, y después de ese proceso que contenemos ese paciente en crisis, 2, 3 terapias cuando mucho, yo ya le recomiendo el cannabis. Afortunadamente, Mubu tiene la forma de medicarlo, tiene diferentes grados de, de, de fuerza que tiene el cannabis, tiene gomitas, tiene un área de farma, tiene para los animales, entonces realmente tiene unos productos muy variados y que tienen diferentes formas de dosificación y en sus catálogos lo trae. Y entonces yo ya puedo trabajar con ese paciente que ya puede volver a dormir, que ya puede volver a caminar y entonces ya puede tomar decisiones o reflejar sus emociones mucho más centrado, mucho más ubicado. Entonces es una forma muy buena que tenemos para trabajar con los pacientes que están en insomnio, en falta de alimento, que están ansiosos, que tienen ansiedad, que tienen ataques precisamente también de ansiedad. O sea, primero tienes la ansiedad y después tienes el ataque. Entonces ya todo eso se va aumentando y es cuando los pacientes entran en desesperación y quieren llegar con el psiquiatra a que los medique sin que realmente trabaje en el área emocional. Está súper comprobado que cuando nosotros trabajamos el área emocional, yo trabajo junto con el psicólogo o trabajo con el psiquiatra,
realmente es un paciente que puede salir adelante. ¿Por qué? Porque está haciendo algo, estamos haciendo sinergia los médicos y yo. Y yo les recomiendo muchísimo, muchísimo que si tienen algún paciente o algún conocido, definitivamente tome las terapias de tanatología, tome las terapias de psicología antes de llegar al psiquiatra que les da medicamentos y puedan ver los beneficios, tanto económicos como de reacción de los pacientes tomando solamente el cannabis. ¿Por qué? Porque cuando ya les dan eh, medicamento, ya no tienen la misma reacción, eh, ya no reproducen sus emociones de la misma intensidad y con la misma fuerza que necesitan para poderlo vivir. Quieren evadir. Entonces, eso es realmente dramático cuando un paciente con los medicamentos quiere evadir una realidad que no va a cambiarla. Y en cambio, con la psicología, con la tanatología, nosotros podemos trabajar en conjunto con el cannabis. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Mi nombre, les repito, Ana María Martínez. Estos son mis números telefónicos y mis redes sociales. Si quieren, vamos a el área de preguntas y respuestas. Un segundo, déjenme dejar de compartir pantalla, ¿ok? Ahora sí ya. ¿Me pueden ver? Muchas gracias, Ana María. Sí, sí te podemos ver. Vamos a iniciar a bueno, a la sesión de preguntas y respuestas. Creo que por ahí ya tenemos la primera pregunta. Nos dice Cari que referente a los libros del señor Murakami, que ella ha leído Tokyo Blues, Oh, sí. ¿qué libro nos recomendaría de este autor? Wow. Hay uno que es muy bueno que es muy contradictorio, que es El pájaro que mueve el mundo. Son como 8,400 hojas. No, son como 800, pero está padrísimo. Está padrísimo. Finalmente yo también les recomendaría, hay una autora que es la madre de la tanatología, se llama, Dios de mi vida, se me acaba de decir su nombre, Elizabeth Kubler-Ross. Ella habla en sus libros del proceso de tanatología. Afortunadamente ya hay muchas películas que tratan los procesos de muerte como una forma de vida. Eh, con los niños trabajo cuentos, con fábulas, y los niños me ayudan a hacer historias sobre las emociones que genera todo el proceso. Sobre todo los niños, por ejemplo, familiares de pacientes de cáncer, eh, tratamos de hacerles entender que esto es un paso, una trascendencia a otra forma. Y empezamos con el cuento de la oruga que se convierte en mariposa. Para que se pudiese convertir en mariposa, tiene que haber un proceso de muerte. Es un cambio. Y ya obviamente, según la religión de cada quien, las creencias de cada quien, pues ya lo estandarizan en que se fue al cielo, en que está con Dios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Ana María. Vamos a revisar el chat para ver si hay alguna otra pregunta. Aprovechen, pregúntale a Ana María cómo es el CBD, qué es lo que ha visto, cualquier duda que tengan, o incluso si ustedes tienen alguna duda en particular o conocen a una persona, este momento es el indicado. Tenemos ya muy pocos minutos de Ana María en sala, así que aprovechen en la sesión. Por aquí tenemos a la doctora Erika que está levantando la mano. Vamos a habilitarle su micrófono, doctora Erika. Adelante con su pregunta. Muchísimas gracias. Buenas noches, Ana. Hola, Mucho ¿qué tal? gusto y mil gracias por su tiempo y su plática. Realmente está muy interesante, muy bonita. Yo quisiera preguntarle, en el duelo, en todos los duelos más bien, hay ciertas etapas, ¿no? Negación, Sí. ira, em, aceptación y por ahí me faltan creo que otras dos. Eh, de acuerdo a su experiencia y con el uso del CBD,
¿cuál ha sido más recomendable iniciar? En qué etapa ha sido más recomendable iniciar el CBD? Si desde un principio, desde la negación, o más bien ir procesando el duelo y ya una vez que aceptan, entonces sí comenzar de lleno con CBD, o cómo ha sido su experiencia. Ok, Mercedes, bueno, te comento, efectivamente el duelo tiene 5 etapas. ¿Cuál es el problema con esto? Que vamos en el sube y baja. Hoy tienen un buen día, mañana tienen un mal día, pasado tienen peor, pero después juntan 2 buenos días o 3 malos días. No hay una etapa en sí que termine e inicie otra. Siempre nos regresamos o siempre nos adelantamos. ¿Cómo sé que mi paciente está preparado? Cuando él entiende o ella entiende que su familiar no va a regresar. ¿Por qué? Porque en algún momento dices que está enfermo. Dios mío, si lo recuperas, te juro que me voy hincado a ver a la Virgen de Zapopan. O en la negación, es que no lo puedo creer. Ayer estaba bien. ¿Cómo que hoy le dio un infarto? Pero lo que no te das cuenta es que tiene 40 años consumiendo una mala alimentación, etcétera, etcétera. O sea, ya el clímax de cualquier situación es cuando realmente reaccionamos. Te voy a platicar una circunstancia. Eh, yo en la fundación de Salvati trabajo con todas las pacientes en los diferentes estadios de su cáncer. Me tocó una paciente que entró en shock y en crisis, no cuando le dijeron el diagnóstico, no cuando fue a las consultas, no cuando programaron la operación, cuando se vio con el miembro amputado, porque ya lo vio real, ya no había nada que cambiar, ya no había para atrás, ya no había nada que se cuestionara y no es cierto, y si a lo mejor se equivocaron, me voy a sacar otro estudio, voy a verificarlo, me espero tantito, mejor voy el próximo mes. No, ella cayó en shock cuando se vio en su casa, saliendo del hospital, llegó a su casa y se vio. Entonces, no hay una etapa, no hay una que tenga a ver una regla de 3 meses esta, 3 meses esta, 3 meses esta. Un duelo sano puede durarte entre 1 año, año y medio, 2. Si estamos hablando en un duelo patológico complicado, es porque me divorcié hace 6 años y la vieja es una desgraciada o un maldito. Ah, pero enviudé hace 20, pero el desgraciado me quitaba o me daba. ¿Sí me entiendes? Entonces, ya cuando nosotros hablamos en el aquí y en el ahora, es centrarlos primero. Es irremediable, ya no es negociable. Ya cuando ellos aceptan, y te estoy diciendo, me pueden llevar 3 sesiones, 4 sesiones, 2 y bien nos fue, entonces ya les digo, puedes tomar el cannabis, yo les digo, son 2 gotas en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche, ya vas a poder dormir, ya vas a poder estar más tranquila. A lo mejor si lloras 8 horas, bueno, pues ahora vas a llorar 4, pero ya vas a quererte levantar, ya vas a querer ir a trabajar. Hay personas que increíble en un duelo, lo primero que hacen es irse a trabajar y regresan a su casa y regresan al duelo. Mañana a las 8 de la mañana se acabó y vuelven a regresar a las 8 de la noche a su casa y otra vez ya están en duelo. Entonces varía, varía. Yo tengo que trabajar con ellos, yo tengo que verlos, hablar, aunque tú no quieras creerlo, aquí en la cámara yo puedo ver si están nerviosos, si están alterados, si están jugando con la mano, si no lo están jugando. O sea, yo puedo manejar todo eso y entonces yo te digo, me estás diciendo la verdad o hay cosas que no me quieren decir y están en su derecho o simplemente quieren que los escuchen. ¿Por qué? Porque están viviendo ellos personalmente el duelo, o fue su mamá, o fue su esposo, o fue su hijo. Y todas las personas alrededor, échale ganas, ¿cómo es tanto tiempo y no puedes? Pues total, ya busca otro trabajo. O sea, ¿cómo le explicas a alguien
que el trabajo en el que estaba, llegaron y lo corrieron. Y no lo entiende. ¿O cómo le explicas actualmente a los chicos que viven, que han decidido no tener pareja, han decidido no tener hijos y se muera su perro? Hace 4 días mi hija se fue de vacaciones porque cumplió años, vino y me dejó su perra, es una Yorkie chiquitita. La condenada perra se salió y no la encontraba. Y le hablé por teléfono. Aunque tú no quieras creer, aquí en Guadalajara hay una empresa dedicada a cuidarlos. Me la encontraron en menos de 24 horas. Yo, obviamente, yo no le doy terapia a mi hija. Y le dije, ¿sabes qué, mi amor? Métete a terapia. Pídele una terapia a tu terapeuta, habla con ella y mientras vamos haciendo lo que tenemos que hacer. Obvio, mi hija es una mujer que ha decidido no tener más hijos, tiene uno solo. Entonces la perra representa ese ejercer esa maternidad. Entonces, imagínate o sea, ella está ahorita en Canadá de vacaciones y en un minuto me encontró una empresa que de verdad le cobró 1,500 pesos, videos, subirlas a redes, venir a vocear por aquí, pero a vocearla, el nombre de la perra, o sea, en menos de 24 horas me la encontraron. Entonces, imagínate el proceso de duelo, la agonía, que bueno, yo como mamá, pero ella estando lejos y sin su perra, o sea, sí es realidad, es una realidad el que realmente las personas estamos cambiando de intereses y de cosas prioritarias para hacia nuestra propia vida. No te escucho. Sí, 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 Ah, solamente estaba confirmando lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, debe ser bastante complejo, si bien como dicen, hoy en día somos más bien de los perrijos, ¿no? sí, O de los animalijos. Digo, yo tengo 2 hijas, pero también tengo 2 perros y 2 gatos, ¿no? Y la vez que los adoro también, ¿no? O sea, claro. y los cuido muchísimo y no me imagino, digo, ay, no, no, que me falte alguno de ellos, no, 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 no. No, Entonces, no, pero para que te des cuenta ya la especialización de que yo les doy terapia a esos pacientes y que ya hay una empresa que los busca y los encuentra. O sea, lo más fantástico es que la encontraron. Y eso es padrísimo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicas o chicos? muchas gracias. Al Gracias. contrario, un placer. Gracias, doctora Eri. Creo que por aquí hay una pregunta. Bueno, nos dice Lulú Ángeles que si puede volver a poner la diapositiva de su contacto para que pueda tomar nota, porque dice que en el chat que le interesaría tomar una sesión con usted. Ok, dame un segundo. Vuelvo a compartir pantalla, ¿verdad? Ok. Sí, por favor. Y también tenemos, bueno, en lo que va compartiendo pantalla, tenemos aquí bueno, Nayeli nos escribe que conoce a una persona que tiene un duelo muy fuerte, que le quitaron las cenizas de su mamá que tenía en su casa, que ya pasaron 2 años que falleció su mamá y que para ella fue un shock de duelo fuerte cuando se llevaron las cenizas al panteón y que hoy en la noche se siente con miedo. Igual, Nayeli, creo que te pudieras apoyar en la diapositiva que está compartiendo en este momento Ana María, por si te interesa contactarla personalmente. Bueno, no sé, pero supongo que debe de ser parte de este proceso de aceptación, ¿no? O de que a lo mejor le daba seguridad. No sé si tengas algún comentario pequeño, Ana María, sobre esto. Sí, mira, yo creo que es sumamente difícil porque nosotros tenemos mucho apego. ¿Qué es lo que pasa? Eh, eh, Te voy a compartir, por ejemplo, cuando falleció mi mamá, no me interesaba a mí nada más que sus escritos. Mi mamá escribía mucho. El ver su letra, el tener su letra. Entonces, cuando
se dio la situación, yo dije, lo único que quiero son sus libros, son sus escritos de ella. Pero también es entender que para poder trabajar este proceso de duelo, es aceptar que ellos viven en nosotros. Tú tienes su ADN, tú te ves en el espejo. Lo que yo hago, por ejemplo, con los niños es saber, vamos a traer un espejo y dime, ¿los ojos de quién son? No, pues de mi mamá. ¿La boca de quién es? No, pues de mi papá. Hubo una niña que me encantó porque me dijo, los dedos de los pies son de mi papá. Entonces, ¿cómo hacer para saber quién está dentro de ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién te formó? Es buscarlo en tu interior. Digo, las circunstancias pueden haber sido demasiadas y muy duras. Cuando te quitan algo como las cenizas, que es en lo que tú te estás apoyando. Pero realmente es también buscar esa parte. ¿Dónde buscar a tu padre? ¿Dónde buscar a tu madre? En ti mismo. Tu actitud, tu carácter, tu forma de ver la vida, la forma de resolverla, la profesión. O sea, son muchas cosas, las comidas. Actualmente nosotros ahorita en Muertos hacemos la comida que le gustaba a nuestros muertos. Yo con el trabajo de tanatología, oye, ¿qué te parece si este mes quizás algo que te hacía tu mamá? Y en ese momento prendes una veladora, prendes incienso y sientes que ella está compartiendo ese cuidado contigo. Aunque tú te lo estás proporcionando, pero sientes que ella está contigo. Entonces, obviamente, sí es un trabajo que vamos realizando, es un trabajo que se lleva su tiempo de aceptación para poder realizar todas las tareas de duelo. Muchísimas gracias, Ana María, por esta sesión. Creo que por ahí tenemos una última pregunta. Igual le doy respuesta rápido. Nos pregunta Jessie que qué productos de Mubo se recomendaría. Aquí, Jessie, los que tienen mayor concentración hay que recordar que son los goteros. Entonces, por esto que el gotero sería el compañero ideal para llevar de la mano estos procesos. Recuerden, no sé si Ana María puedas volver a compartir la diapositiva con tus datos para que toda la audiencia pueda tomarle un screenshot a esa diapositiva para que si conocen a alguna persona que le interese tomar una sesión o Lulu Ángeles por ahí puso que le interesaría a ella, Lulu, puedes contactar a Ana María para que puedas platicar, para que puedas tener una sesión y cualquier persona que lo necesite o bien si tienen algún conocido, pueden acercarse con Ana María. Creo que no la estamos viendo, bueno, no sé si ustedes la están viendo. Dame un La, segundo. sí, no te preocupes, Ana María. Un Muchísimas segundo. gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que están en sala por ahí. Cari está compartiendo el Instagram de Ana María, que es Equilibrium Tanatología Holística. Por ahí también está la red social de Facebook. Ahí está el contacto de Ana María. Si les interesa, tomen un screenshot a esta diapositiva, contacten a Ana María, díganle que la vieron en esta sesión y les deseamos pues un excelente proceso de duelo y qué mejor que lo acompañen con Mubo. Muchísimas gracias por haber estado en esta sesión, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Recuerda que tenemos promociones exclusivas del día de hoy 31, así que aprovéchalas. No sé, Ana María, si quieras cerrar con algunas palabras para todas las personas que están el día de hoy en sala. Pues agradecer su presta compañía, su atención. Espero que de una u otra forma les haya servido todo lo que estamos platicando. Si alguien tiene deseos de que podamos trabajar con su paciente, con su familiar, con ustedes mismos, me va a dar muchísimo gusto poderlos atender. Les recomiendo que sí es viable el tomar el cannabis, sí puede ayudar, pero todo es en conjunto. No te puede ayudar un medicamento que te dé el psiquiatra si no trabajas con las emociones. No puedes tomar solo el cannabis si no trabajas con tus emociones. Es sumamente importante y actualmente que trabajemos
con la emoción del aquí y en el ahora. Les agradezco infinitamente el placer de haber estado con ustedes. Espero volverlos a ver en alguna otra ocasión y cualquier cosa, pues estoy para servirles. Buenas noches. Ana María, muchas gracias. Mira, te vamos a tomar la palabra y vas a ver que te vamos a invitar próximamente a otra sesión, porque yo no sé ustedes, pero al menos yo me quedé como con muchas ganas de aprender más, de conocer más. Así que tenlo por seguro que vas a ver que próximamente vamos a ahondar más en el tema. Ya están poniendo en el chat que sí. Así que vas a ver que cuando menos pienses vas a volver a ser invitada de una sesión como estas que son las más importantes que tenemos en el mes. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, por compartir tu experiencia con todos nuestros usuarios el día de hoy. Muchísimas gracias, Ana María, y muchísimas gracias a ti Muchas por gracias. llegar hasta este momento de la sesión. Te deseo una excelente noche. Hasta luego, que estés muy bien. Gracias. Bye bye.